¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. El domingo pasado se celebraron elecciones legislativas en Argentina. Y lo que muchos preveían como una derrota política de Javier Milei terminó convirtiéndose para la noche del mismo domingo en una victoria arrolladora. Javier Milei, que de cerca de 30 diputados pasó a tener más de 100 y de 7 senadores pasó a tener cerca de 30, convirtió a su partido, La Libertad Avanza, en la primera fuerza política del Congreso de la Nación Argentina. Mientras que el peronismo y sus aliados, unidos en una coalición llamada Fuerza Patria, quedaron en un segundo lugar. Javier Milei con más del 40% de los votos, Fuerza Patria con poco menos del 30%. Mientras que otras fuerzas políticas se reparten el resto de las votaciones, incluyendo una coalición que yo particularmente encuentro lamentable, llamada Provincias Unidas, que quedaron en un tercer lugar con un 7,62% de los votos, y la izquierda más marginada se queda muy atrás, como casi siempre sucede en este tipo de elecciones. Estos comicios en muchos sentidos se representan un fuerte espaldarazo por parte de la población argentina a las políticas económicas de Javier Milei, que lograron convertir un país con una inflación descontrolada de cerca del 200% aproximadamente y con un 50% de la población en la pobreza, en un país que está reduciendo su pobreza. De hecho, las estimaciones del año 2025 indican que cerca del 31% de la población todavía vive en la pobreza, pero un índice que ha ido mejorando si lo comparamos con el año 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia de la nación, y con una inflación que ha ido reduciéndose significativamente de un 70% anual a cerca de un 2 e incluso un 1,3%. ¿Significa esto que las políticas económicas de Javier Milei han sido las más acertadas? Yo particularmente entiendo que la economía argentina no había disfrutado de semejantes niveles de mejoría desde la época de Carlos Saúl Menem, cuando él comenzó a implementar políticas de libre mercado durante su mandato en la década de los 90. Esto también significa que el nivel de vida de la población argentina ha comenzado a mejorar, sobre todo gracias a la posibilidad de invertir en Argentina, que como sabemos, con las medidas previas al gobierno de Milei, hacían de este país una especie de infierno tributario, donde invertir se hacía cada vez más difícil. En tanto que actualmente, con la economía saneada e impulsada por Javier Milei, existe un ambiente favorable para la inversión extranjera. De hecho, pareciera que las inversiones no paran de llegar, e inclusive el Fondo Monetario Internacional ha procurado implementar acuerdos más justos y que reconocen el impacto de la liberalización económica implementada por Javier Milei. Y a nivel político esto se tradujo pues en el resultado que vimos en las elecciones de este domingo pasado, donde a pesar de que hubo una abstención de poco más del 30%, solo hubo una participación de cerca del 68%, de ese 68% que votó, 40%, casi 41% de la población decidió respaldar al gobierno de Milei mediante el voto, principalmente el voto joven. De hecho, se pudiera decir que el principal actor de esta elección en Argentina ha sido la juventud, que ha sido quizás la más golpeada por las políticas empobrecedoras del kirchnerismo y del peronismo por defecto, que fueron las que principalmente provocaron
que la situación en la Argentina fuese realmente desesperada y que mucha gente joven apostara por un político también joven. Javier Milei es una persona de poco más de 50 años, relativamente joven según las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, y que estas ideas de Javier Milei llegaran a tener arraigo principalmente por su atractivo. Esto lo digo porque, y esto lo tengo que reconocer, durante algún tiempo yo me sentí identificado con los ideales liberales y libertarios, y de hecho fui un asiduo lector de la literatura libertaria. Durante ese tiempo leí a autores como Ludwig von Mises, Milton Friedman, al propio Hayek, a Friedrich von Hayek. Llegué a leer también a otros autores libertarios que no están en esta corriente que defiende Javier Milei, que es el anarcocapitalismo o del ultraliberalismo, como por ejemplo lo era Henry George, autor de un libro llamado Progreso y Miseria, que les recomiendo que lo lean, que todas se resumen esencialmente en liberalizar la economía para garantizar que el individuo pueda ser completamente autónomo. Yo particularmente entiendo que para que una economía sea libre, los ciudadanos tienen que ser completamente autónomos y no deben de tener cortapisas para llevar a cabo sus proyectos a nivel económico y a nivel de sus vidas en general. Y lo cierto es que las políticas implementadas por Javier Milei han resultado ser totalmente acertadas para el contexto existente en la Argentina antes de su llegada al poder y en el contexto actual en el que Javier Milei, a partir de este momento, tendrá luz verde para implementar todas las reformas a nivel económico y a nivel sociopolítico que la Argentina necesita. El otro actor que cabe mencionar también aquí es el peronismo. ¿Qué pasó con el peronismo, que de ser una fuerza política importante se ha convertido en una organización que causa vergüenza y que incluso genera molestias entre buena parte de la población argentina? Lo cierto es que el peronismo o justicialismo, o como quiera que uno le diga, es una fuerza que ha perdido su norte. De ser una fuerza política importante en la década de los 40, y esto quizás es lo importante que debamos señalar, ahora en el 2023 pareciera que ya no tiene esa capacidad de liderazgo y de movilización de masas como sí la tenía cuando Juan Domingo Perón estaba vivo y era capaz de aglutinar gente a su alrededor. El peronismo, y esto hay que decirlo, cambió muchísimo a lo largo de las décadas. De ser una postura ideológica informe, se fue fragmentando entre distintos movimientos que encarnaban a su vez de líderes que tomaban para sí ideas del peronismo y las mezclaban con sus propias visiones particulares. De hecho, de esta manera es que surgió la corriente más reciente del peronismo, conocida como el kirchnerismo, que algunos peronistas, y esto tengo que decirlo, no reconocen como peronismo como tal, sino como una desvirtuación del ideario de Perón. Un ideario que es totalmente populista, un ideario que no reconoce al individuo como un ente autónomo, sino como un ente que puede ser moldeado como si fuese masa. Y esto a su vez iba a entrar en contradicción con los tiempos que estaban corriendo, perdón por el lapsus, en el que prima un individualismo, si se quiere, radical, en donde la gente está más enfocada en su propio bienestar y a través de ese bienestar encauzar el bienestar de todos los demás. Porque, hay que reiterarlo, y esto es una verdad, si se quiere, absoluta, mientras no haya individuos que sean funcionales, ninguna sociedad va a ser funcional. Hay que enfocarse en el individuo para que la sociedad pueda evolucionar de una manera saludable. Eso es algo que al parecer el peronismo no ha tomado en cuenta,
y quizás por esto recibió semejante derrota en las pasadas elecciones, porque no supo interpretar el tiempo en el que se encuentra la Argentina y el tiempo en el que se encuentra el mundo actualmente. Tocará al peronismo revisarse, tratar de entender en qué fallaron, pero lo más importante, tratar de desvincularse de aquellas figuras que le han perjudicado de alguna manera o de otra, como por ejemplo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, una mujer que está condenada por delitos ya probados de corrupción, instigación a cometer delitos mayores, una mujer que está sindicada por la causa vialidad, por causas de desfalco, de desvío de fondos, tráfico de influencias, y ese tipo de influencias, valga la redundancia, han sido las que más han perjudicado al pensamiento peronista. El pensamiento peronista tendrá que reinventarse si quiere sobrevivir, y tendrá que entender que ya no es el pensamiento dominante de la Argentina, sino que este ha sido sustituido o está siendo sustituido de manera progresiva por un pensamiento individualista en favor de las libertades individuales. Eso es algo que logró entender Javier Milei y que ha logrado impulsar en su gobierno. Y yo desde aquí, por supuesto, felicito a La Libertad Avanza por su magnífica victoria electoral. Le deseo lo mejor, le deseo a la Argentina lo mejor en esta nueva jornada que le va a tocar a partir del 10 de diciembre de este año, y que también para muchos países de la Iberoamérica que revisen lo que está pasando en Argentina, y que a pesar de que nuestra situación no es similar a la de la Argentina, podemos tomar nota para aprender sobre lo que no debemos hacer si queremos ir por el camino del progreso y de la libertad. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Consideran que Javier Milei lo está haciendo bien en la Argentina? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Reconozco que para este video he tenido que improvisar mucho, lo admito abiertamente, pero espero que me haya funcionado. Si te gusta, vuelvo y reitero, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compártelo con un amigo. Voy a seguir siendo reiterativo con el tema de los debates. Quiero debate ahí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.